pedimos, Señor, que esta palabra que viene a nuestras vidas sea una palabra que edifique nuestro espíritu, que exhorte nuestro ánimo y que consuele nuestra alma. En el nombre de Jesús, amén. Pues estamos viendo el tema del reino de los cielos, el reino de Dios. En el mes de diciembre, orando por la iglesia, el Señor puso en mi corazón que el lema para este año era sembrando en su reino. Y yo creo que cuando hablamos de sembrar en el reino de los cielos, hablamos de invertir nuestra vida, invertir nuestros recursos, invertir todo lo que somos para el beneficio y para la extensión del reino de Dios. ¿Sí? Y yo creo que una de las cosas que tenemos que entender entonces es qué es el reino de los cielos y cómo establecerlo en nuestra vida. Y cuando nosotros nos ponemos en esta sintonía de qué es el reino de los cielos, tenemos que entender que este es un tema más allá de lo teológico, es un tema práctico. Es decir, usted puede vivir el reino de los cielos. ¿Qué significa el reino de los cielos? Es el gobierno de Jesús, es el gobierno del Señor en nuestras vidas, estableciendo sus principios, estableciendo su palabra en nuestro ser, para que nosotros a su vez podamos ayudar a otros a conocer el reino. Y hablamos que el reino de los cielos, ¿sí? Requería dos elementos. El primero era arrepentimiento, que necesitamos cambiar nuestra manera de ver, porque la manera en la que el reino de los cielos ve muchas cosas es diferente a la manera en cómo la vimos desde que crecimos. Es diferente a la manera en que se ve en nuestra cultura. Es diferente a la manera que se ve en nuestras familias. Y muchos de los patrones que generan conflicto en nuestras vidas es porque repetimos estándares, repetimos estilos de vida, repetimos fortalezas que no se han alineado al reino de los cielos. Por eso necesitamos arrepentirnos. La palabra arrepentimiento en esencia no es remordimiento, no es sentirme culpable. La palabra arrepentimiento es cambiar mi manera de pensar para que así pueda cambiar mi manera de vivir. De tal manera que si yo me arrepiento, si yo ajusto mis pensamientos a los pensamientos de Dios, mi matrimonio va a ser un matrimonio basado en el reino de los cielos. No como los demás matrimonios. Mi familia, mis hijos van a crecer con los principios, los valores, los códigos del reino de los cielos, que es un reino de amor, justicia, paz y gozo, que es un reino donde se establece el amor al prójimo, el amor a Dios y el despertar nuestra conciencia para que nosotros podamos generar dentro del mundo donde vivimos un reino diferente, una contracultura, que podamos marcar una diferencia. Y todo lo que hacemos nosotros aquí en la iglesia tiene que ver con el reino. Porque dicho sea de paso, amados, venir a la iglesia no es estar en el reino de los cielos. El estar en el reino de los cielos te hace parte de la iglesia. Y yo creo entonces que nosotros necesitamos arrepentirnos día con día. El arrepentimiento no es un acto emocional súbito, donde un día te arrepentiste y ya. Eso pasa, eso sucede, sí es cierto. Hoy un momento donde todos nosotros nos dimos cuenta de nuestro pecado, nos dimos cuenta de nuestra inmundicia y lo que hicimos fue venir a Jesús, pedirle perdón y decirle que nos cambiara. Pero el arrepentimiento es algo que día con día tenemos que hacer. Si hace 10 años te arrepentiste de ser un pecador, hoy te tienes que arrepentir de vivir algunas cosas, de hacer algunas cosas, de pensar algunas cosas conforme al reino de este mundo y no conforme al reino de los cielos. ¿Me están siguiendo? Es la introducción, ¿eh? Es un repaso además de lo que hemos visto. Vimos también que el reino de los cielos requiere que podamos nacer de nuevo, recibir a Jesús en nuestro corazón. Porque nosotros solamente podemos entrar al reino si nacemos de nuevo, de agua y del Espíritu, por la palabra y por el Espíritu del Señor. Es decir, que realmente hayas entregado tu vida a Jesús. Mucha gente va a la iglesia, mucha gente se cuelga un pez y piensa que por eso es cristiano. Uno es cristiano cuando el reino de los cielos entra a nosotros, ¿sí? Y eso se trata, porque hay dos cosas que tenemos que experimentar. Primero, tenemos que entrar al reino, eso es salvación. Pero también tenemos que dejar que el reino entre a nosotros, eso es carácter. ¿Lo agarró?
Yo pongo mi fe en Jesús. ¿Estamos aquí? Yo creo que Él murió y resucitó por mis pecados. Usted y yo creemos que Dios lo levantó de los muertos, que un día volverá y que en el momento de creer en Él, nuestros pecados han sido borrados, nuestras culpas han sido borradas. Ahora tenemos una nueva vida, nueva identidad. Ahora nosotros estamos del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. Eso es entrar en el reino y eso es salvación. Pero que el reino entre en nosotros se llama carácter. Y eso es que nosotros nos apropiemos del carácter de Cristo para poder vivir como Cristo vivió. Mucha gente ya entró al reino de los cielos, pero el reino no entra a sus vidas. Es decir, son salvos por la fe, pero no han hecho nada para que su carácter sea moldeado, para que su carácter sea más fuerte. Porque, amados, si el propósito de Dios fuera solamente salvarte, en el momento en que crees te hubieras muerto, ¿no? El propósito del Señor no solo fue salvarte, fue hacer que Cristo viviera su vida a través de ti. Es decir que, ¿saben por qué a la iglesia le llamaron cristianos? ¿Alguien sabe? ¿Qué significa cristiano? Pequeños Cristos. Y la gente cuando veía a los discípulos decía, mira, son como Cristo, hablan como Cristo, se comportan como Cristo, aman como Cristo, perdonan como Cristo. Dan como Cristo, se entregan por otros como Cristo. Por eso se les llamó cristianos. Entonces el cristianismo va más allá con una religión, una denominación. Tiene que ver con un estilo de vida modelado por Jesús. Y eso es carácter. Entonces mucha gente dice, ya entra al reino. ¿Y ahora qué? Ahora se trata que el reino entre a ti y que estando en el reino tú puedas vivir como Jesús vivió. Pero viene lo tercero. Una cosa es entrar al reino. Otra cosa es que el reino entre en mí. Y la tercera cosa de introducción que quiero decirles es establecer el reino en otros. Eso es propósito. Entonces, salvación es que yo entre al reino. Ahora repítalo conmigo. Salvación. Dígalo fuerte. Salvación. Como si no tuviera gripa. Es que yo entre al reino. Carácter, que el reino entre a mí. Propósito, que yo traiga el reino. Entonces, el reino de los cielos, ¿sí? Puede venir a través de ti. No viene por ti, pero puede venir a través de ti a otros. Y ese, amado, es nuestro propósito. Entonces, todo lo que hacemos, nuestro trabajo, nuestra carrera, nuestra familia, debe estar enfocado en una cosa: en establecer el reino de los cielos. Y este es el resultado de que nosotros entramos al reino y de que el reino ha entrado en nosotros. ¿Me estoy explicando? Ahora, ¿por qué yo creo que no hemos establecido el reino de Dios en nuestras vidas al 100? Yo quiero contarles una historia que desde otro punto de vista tiene una connotación negativa. Porque si la leemos así como se lee en la Escritura, es una historia muy positiva. Pero visto desde otro punto de vista, tiene una connotación negativa. Dice la palabra que Jesús llegó a una región que se llamaba Sidón. Y estando en su casa, Jesús, llegó una mujer sirofenicia, es una mujer griega que no era judía. Y cuando ella llegó como mujer judía, como mujer no judía, le dijo a Jesús: Señor, sana a mi hija que está endemoniada. Mi hija está enferma. Mi hija tiene un espíritu que la atormenta. Y Jesús le da una respuesta un poco rara. Y le dice: no puedo, mujer, porque no es bueno que el pan de los hijos se lo dé a los perrillos. ¿Qué le está diciendo Jesús? Jesús le está diciendo esto: mira, tú no eres judía, no eres hija. Eres como un perrillo porque eres griega. Y la mujer le dice: sí, Señor, pero aún los perrillos, ¿qué? Comen de las migajas que caen y se sacian. Y entonces Jesús le dice: mujer, grande es tu fe, ve, porque tu hija ha sido sanada. Pero si vemos esto desde otra connotación, y aquí es donde yo quiero que entendamos nuestro papel en el reino. Ahora todos somos hijos de Dios, ¿sí o no? Ahora todos tenemos derecho al pan.
Ahora no somos perrillos, ahora somos hijos de Dios y tenemos derecho a estar en la mesa. ¿Cuál es el problema o la razón por la que no hemos establecido el reino de los cielos? Porque buscamos a Dios, buscando las migajas para satisfacer nuestra necesidad, pero no buscamos a Dios para establecer su reino. El problema de esta mujer en ese momento era que no se sentía hija. Jesús se lo estaba diciendo, pero yo creo que ella pudo haber dicho esto: sí, Señor, pero ahora yo por ti puedo ser hija. Quizás mi nacionalidad no me lo permite, pero mi fe puesta en ti me hace hijo, porque a final de cuentas la Biblia dice que a los que creen en su nombre les dio poder de ser hijos, ¿sí o no? Y esta mujer estaba creyendo en el nombre de Jesús, por lo tanto ella era hija. Entonces esta mujer tuvo grande fe, pero no dio un paso más allá a transformar su identidad, porque ella salió de esa conversación con Jesús creyendo que Jesús sana, pero creyendo que ella es un perrillo. Por eso uno de los fundamentos que hablamos la semana pasada para establecer el reino es la identidad, de que somos hijos de Dios. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por ser su hijo? Y por lo tanto, no debemos de conformarnos con las migajas del reino que satisfacen nuestra necesidad, sino buscar que el reino sea establecido para nosotros ser la satisfacción de la necesidad de otros. Eso es establecer el reino de los cielos. Ahora, yo quiero que me acompañen a Romanos capítulo 14, porque vamos a estar viendo algunas cosas de lo que es el reino de los cielos. Y este mensaje yo lo dividí en 3 partes. Lo dividí en lo que voy a predicar hoy, lo dividí en lo que voy a predicar el miércoles. O sea, la continuación de este mensaje es el miércoles, y lo dividí en lo que voy a predicar el próximo domingo. Porque hay 3 atributos del reino que aquí están establecidos, que los vamos a estudiar. Y estas enseñanzas son eso, más que predicaciones, son enseñanzas que van a poner un cimiento para lo que queremos, para la manera en la que queremos cerrar esta serie del reino de los cielos. Romanos capítulo 14, versículo 17. Dice: porque el reino de Dios no es comida ni, ¿está conmigo? Sino, léalo fuerte, usted que puede hablar, sino, entonces, dice, el reino de los cielos, perdón, me va a tener que usted disculpar, ¿verdad? No es comida ni bebida, sino justicia, paz, ¿y qué más? Y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, lo primero que nos establece este versículo es lo que no es el reino de Dios. Entonces, anote usted lo que no es el reino de Dios. No es algo perecedero. La comida y la bebida son perecederas, ¿sí o no? Usted tiene un plato de espagueti, en 3 días ese plato de espagueti, si no lo refrigeró, no sirve. Entonces, lo primero que establece aquí la palabra es que el reino de los cielos no es algo que con el tiempo se marchite. No es algo que se va a acabar, es algo eterno, no es algo perecedero. Lo segundo, no es algo que tú puedas comprar. Porque la comida vas y la compras, la bebida vas y la compras, la obtienes. El reino de los cielos no es algo que tú puedas comprar. Es algo que viene por un milagro llamado salvación y es algo que viene por una entrega llamada santificación. Pero no es algo que nosotros podamos comprar. De hecho, un hombre, un mago, cuando vio que el apóstol Pedro por sus manos traía el poder del Espíritu Santo a otros, dijo: yo quiero ese poder. ¿Y qué ofreció? Dinero. Y le dijo a los apóstoles: ¿cuánto cobran? Porque cuando yo ponga las manos sobre la gente, también reciban el Espíritu Santo. ¿Han leído esa historia o no? Y le dijo el apóstol Pedro: tu dinero se pudra contigo. Estás lleno de engaño, de amargura, de impresiones, de maldad. Y lo corrió. ¿Sí? Porque el reino no es algo que se pueda comprar. Ahora,
el reino no tiene que ver con religión, no es religión. ¿Cuál es el problema de lo que el apóstol Pablo está hablando aquí? Está hablando de los débiles en la fe. Y está hablando de que en el contexto que están aquí, un poquito de historia, para algunas personas, en esta iglesia de Roma, había un conflicto interior, porque unos comían carnita de puerco y otros no. Entonces estaba la corriente que decía, es que si tú estás en el reino de los cielos, no puedes comer puerco. Pero los que decían eso estaban defendiendo la religión, la tradición judía. Y otros decían, no, el Señor ya lo santificó todo, podemos comerlo. Entonces el apóstol Pablo dice, miren, a causa de los débiles de la fe, no coman puerco, por decir algo. Y viene este versículo, porque el reino de los cielos no tiene que ver con formas religiosas, no tiene que ver con reglas, no tiene que ver con cosas que son secundarias. Y nos dice entonces con qué sí tiene que ver el reino de los cielos. Y aquí resalta 3 valores. ¿Cuáles son? Ya conmigo, justicia, paz y gozo. Y vamos a ver hoy, el reino de los cielos es justicia. Acompáñenme a Mateo 6:33. Desde Mateo 5, perdón. Perdón, Mateo 5. Mateo capítulo 5. Dice el versículo 6. ¿Lo pueden poner, por favor? Mateo 5:6. Dice, dichosos. ¿Lo pueden leer aquí en la pantalla todos juntos? ¿Qué dice? Dichosos los que tienen hambre. Es decir, que si el reino de los cielos es justicia, nosotros, escuche bien, necesitamos anhelar, experimentar esa justicia. Necesitamos, dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed. ¿Quién de ustedes ha enfrentado en alguna ocasión un hambre feroz? No porque ayunó, sino porque tuvo un tiempo en el trabajo donde ya no salió a comer y pasó todo el día sin comer. ¿A quién ha pasado? Miren, a mí, cada vez que predico, y en especial cuando ministramos largo y tendido, hace 15 días que estuve con el pastor Milton, el culto duró 4 horas y media. Y 2 horas fueron culpa de Milton y las otras 2 y media fueron culpa mía. Y nosotros salimos, ¿verdad? Y yo veía a los hermanos pasar y yo los veía como una pieza de rosbif a los hermanos. Salí con un hambre. Y luego hicimos carne asada. Y usted sabe que para hacer carne asada se lleva mucho tiempo. Que salimos y todavía no estaba el carbón y yo estaba mareando ahí del hambre que tenía. Ahora, ¿quién de ustedes ha experimentado sed? El hambre uno como quiera se la aguanta, pero la sed es insoportable. Y entonces, cuando uno tiene hambre y uno experimenta sed, viene una ansiedad, viene un deseo. Es algo que nosotros queremos satisfacer ya, porque nos está consumiendo por dentro. Y cuando tienes hambre, te paras en cualquier taco de la esquina, en cualquier torta, porque te mueres de hambre, te duele la cabeza, te descontrolas, te pones de malas y hasta te pareces a Lucía Méndez. Mejor cómete un Snickers. ¿Se ha visto el comercial? ¿Sí? Entonces, tanto la sed como el hambre generan una desesperación. Y la palabra nos dice que son muy felices los que desesperadamente anhelan la justicia del reino de los cielos. Porque cuando la encuentran, ¿sí? Serán ¿qué? Saciados. Ahora, habla de una necesidad.
Habla de que la necesidad principal de tu vida es establecer la justicia de Dios en tu corazón, hambre y sed de justicia, y que cuando la encuentras, escucha bien, estás satisfecho. Por eso una persona que tiene hambre y sed de justicia no peca. ¿Por qué? Porque está tan satisfecho en Dios, está tan satisfecho en lo que su palabra le dice, que cuando encuentra a Dios, encuentra entera satisfacción y por eso no anhela las cosas de este mundo. Necesitamos entonces desarrollar hambre y sed de justicia. ¿Cómo puedo guardarme en santidad? ¿Cómo puedo apartar mi vida del pecado? ¿Cómo puedo controlar mi temperamento? ¿Cómo puedo controlar mis reacciones? Anhelando el reino de Dios y su justicia, porque el que tiene hambre y sed de justicia será saciado y no va a anhelar las cosas de este mundo. Y eso habla de un deseo por las cosas espirituales. Hay un nivel de deseo de Dios. Porque mire, el primer nivel es cuando nosotros queremos orar, pero nuestra carne no. ¿A quién le ha pasado? A ver, no nos engañemos. Dice la Biblia, no os hagáis. Estás orando, vas a orar. Ya les he puesto este ejemplo a algunos. Señor, pues voy a orar. Y apagas la televisión, apagas el teléfono, si bien lo haces. Porque a veces estamos orando, ¿verdad? O leyendo la Biblia. Voy a leer la Biblia en el celular. Sí, Señor, háblame a través de tu palabra y buscas el pasaje. De repente, ¡pum!, mensajito. Híjole, Señor, es un compañero. A ver, no sé que haya pasado algo en el trabajo y ya después le hablas. Oye, que la fiesta, sí, ya te olvidaste de orar. Bueno, entonces digamos que apagaste tu teléfono, apagaste tu computadora, apagaste tu televisión y te pones a orar. No necesitas el celular para distraerte cuando quieres orar. Porque aunque tu espíritu quiere, tu carne no. Y estás orando, Señor Jesús. Te voy a poner el ejemplo de un muchacho en la escuela. Padre, yo te doy gracias porque tú me amas, Señor Jesús, y ahora yo te pido que tú me ayudes en la escuela. Bendice a mis maestros, a mis compañeros, a mis compañeras, en especial a Lupitas. Ay, Lupita. Ya viene el día del amor y la amistad. No he preparado nada. Y ese día me le voy a declarar. Y o de repente quieres orar y el diablo es un mañoso, cochino, asqueroso, que viene y te mete pensamientos de, oye, ¿para qué oras? Si Dios no te va a escuchar, eres muy mala persona. Él no te ama. Y de repente terminas hablando con el diablo. ¿Sí, Sata? Sí. Mira, te lo digo más por viejo que por diablo, ¿verdad? Hasta terminas hablando con el enemigo. Mira, mejor vete a dormir. Es más, mira, se quedó tu serie de Netflix bien buena. Termínala. Porque la Biblia dice que no puedes dejar las cosas a medias. Sí. Y dejas de orar y te vas. Aunque tu espíritu quiere, tu carne no. Vas a leer la Biblia y de repente sientes que a las letras le salen patas y se mueven de un lado a otro, ¿verdad? O lees el cordero y el dragón y tú dices, pues no, es el dragón, pues no estaba viendo Dragon Ball y te confundes ahí. Pero hay un momento donde tú consagras tu mente. Y el salmista decía, mi carne anhela al Dios vivo. Y eso es el nivel de hambre y sed de justicia que tenemos que llegar. Que tu carne. Les voy a revelar un secreto de mi esposa, a ver si no se enoja. Ya se fue a darle de pecho a la niña. No, ahí está, perdón. A ella cuando le da hambre, y ya lleva rato con hambre, le duele la cabeza y se pone un poco de malas. Entonces yo tengo que hacer dos cosas: huir y en la huida traer comida. ¿Sí? Y no hablarle hasta que ya comió. Dice la Biblia que en cuanto dependa de nosotros, tengamos paz con todos.
Pero ¿por qué sucede esto? Porque hay una reacción en su cuerpo por la comida. Yo pregunto algo. ¿Tienes el hambre y sed de justicia por Dios a tal grado que te duela la cabeza porque no has estado con el Señor? Miren, yo os voy a ser bien sincero. Estos días para mí han sido días intensos, de mucho trabajo. Yo pensé que dar clases nada más era pararse y decir ahí algunas cosas, ¿no? Y yo dije, Señor, sí, yo pensé que el único esfuerzo de estudiar era para una predicación, pero para una clase también. Y ahorita que estamos dando clases y fui a predicar a México 2 días y luego ayer estuvimos aquí con los jóvenes y luego en la semana el miércoles y luego visitas, consejerías y mucho trabajo. El domingo pasado organizar el torneo de fútbol y un momento estando en México ahora, el Espíritu Santo me habló y me dijo, hey, me gusta que estés chambeando, pero ¿yo qué onda? Y me empezó a entrar. No es una depresión, porque no es depresión, pero es una tristeza. Es como cuando estás con alguien mucho tiempo y de repente esa persona tiene que irse a un viaje y le extrañas y te sientes triste. Quieres estar cerca de esa persona, pero te sientes triste porque de un tiempo acá o porque ya no le ves o porque le estás extrañando y apenas se fue. Y yo le decía a mi esposa hoy en la mañana, oye, ¿desde cuándo no nos apartamos un tiempo para sentarnos y escuchar la palabra de Dios? Y me dice, desde el Congreso en octubre. Y le dije, ya empiezo a tener hambre y sed nuevamente de meterme a esos tiempos de ser ministrado. Porque como pastores, mire que no somos la mamá de Tarzán, ni Superman. O sea, somos humanos, somos débiles. La gente dice, oye, tú que eres el pastor, he hecho una oración, tú que estás más cerca de Dios. Y yo digo, pues sí, estoy más cerca, pero tú también podrías estar acá. ¿Sabe cuál es la diferencia entre el pastor y ustedes? Pues que yo estoy acá y ustedes allá, ¿no? Pero ¿sabe cuál es en sí la diferencia? Es el llamado que Dios estableció en nuestras vidas para hacer esto. Pero escuche, la diferencia no es ninguna. La diferencia en lo que hacemos, sí, porque yo hago unas cosas, ustedes hacen otras. Yo no soy doctor, ¿sí? Yo no soy el profe, ¿sí? Yo no soy arquitecto, yo no soy militar, yo soy pastor. Pero ¿sabe cuál es la diferencia en nuestra relación con Dios? Ninguna. Todos tenemos luchas. Una vez alguien me preguntaba, oye, le preguntaba a mi esposa, ¿e Isra se enoja? Y les dice la verdad, no quieran estar cerca cuando él se enoja. Y realmente aquí pocos me conocen cuando me enojo, pero me enojo, porque somos humanos. Pero en esa humanidad, en nuestra carne, escuche bien, hay un anhelo de la justicia de Dios. Y usted me va a preguntar, ¿y cómo llegaste a descubrir eso? A través de algo bien sencillo. Constancia. No le voy a decir que diario oramos 10 horas, pero al menos hay un momento para voltear a un versículo. Hay un momento para voltear una palabra. Hay un momento para buscar algo de Dios. Y le voy a decir una de las claves que a mí Dios me ha dado para desarrollar esta hambre y esta búsqueda de la palabra, de la justicia de Dios. Siempre me levanto con un pensamiento en mi mente. Si alguien me preguntara hoy qué tengo que decirle de parte de Dios, ¿qué le diría? ¿Qué Dios me ha revelado que le pueda decir? Se la voy a poner más en sus palabras. Si diario tuvieras que escribir en Facebook algo que Dios te habló, ¿qué escribirías? Y si eso te motiva a que desarrolles hambre y sed de justicia de Dios, hazlo. Y de repente el Señor trae, cuando tú le buscas en tu mente, en tu corazón, Él trae una palabra, Él trae un rema. Esto de la mujer sirofenicia, el Señor me lo hablaba anoche. Y yo le decía a mi esposa, ya sé cómo va a empezar el sermón mañana. Y el día de ayer estaba, Señor, ¿qué puedo decirle a la gente el día de hoy? Y puse una frase que dice, es mejor subir a la montaña de la fe
que habitar en la cómoda llanura de la religión. Porque cuando tienes hambre y sed de justicia, es como subir una montaña. ¿Quién le ha tocado escalar aquí? ¿Sí? Ahí está Dalila, que cuando fue al Instituto Bíblico la llevaron a subir la Malinche varias veces. Sí, dice, ya la primera vez que fui, necesitaba oxígeno porque me estaba ahogando. Subir una montaña no es algo fácil. Demanda esfuerzo. Y la montaña de la fe, ¿sí me están siguiendo o no? ¿Sí? Siento que ahorita vamos a aterrizar. Demanda un esfuerzo, demanda una constancia. Lo peor que puedes hacer en subir una montaña es subirla corriendo. Cuando éramos jóvenes, más jóvenes, subíamos un cerrito, una montaña, y por querer impresionar de nuestra juventud, subíamos corriendo y a los 20 metros, ahora mejor la subimos paso a paso. No subas las montañas de tu fe corriendo, ve paso a paso, porque demanda esfuerzo, demanda constancia. Entonces tenemos que desarrollar hambre y sed de justicia. Mire lo que dice Mateo 6:33 ahora. Yo sé que ya algunos están ansiosos porque no he dado los puntos, pero allá vamos. Una vez alguien me dijo, es que si predicas y no me dice los 3 puntos, siento que no me predicaste nada. Mateo 6:33, es un versículo bien conocido. Dice, mas buscad, ¿qué? Primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas serán añadidas. Entonces, cuando yo tengo hambre y sed de justicia, aquí está un principio ligado al otro. Cuando tienes hambre, si estás por San Javier y tienes hambre de unos tacos, ¿a dónde te vas? No, a Villataco, pues esa es su abuelita, ¿verdad? Sí. Si tienes hambre y estás en galerías, ¿a dónde te vas? Al cine, ¿no? A ver las películas. No, te vas al lugar donde hay donde hay comida. Entonces, si tienes hambre y sed de justicia, ¿qué es lo que vas a buscar? La justicia de Dios. ¿Y cómo viene esa justicia? Buscando su reino. Más bien busquen, dice, primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas, ¿cuáles son estas cosas? Atrás habla Jesús de 3 cosas: tesoros en el cielo, riquezas, afán y ansiedad. Lo que está diciendo Jesús con este versículo está trayendo una estocada final y está diciendo lo siguiente: si ustedes buscan el reino de los cielos, van a buscar hacer tesoros en el cielo. Las riquezas no va a ser lo que tienen, sino lo que ustedes son, y entonces van a ser libres del afán y la ansiedad. ¿Por qué nos afanamos con la economía? ¿Por qué nos afanamos con las riquezas? ¿Sí? Hay razones por las que nos afanamos. Una, tú puedes estar preocupado por no tener dinero primeramente porque no trabajas o porque no tienes trabajo. A lo mejor te está tocando una crisis laboral y tú puedes estar afanado por ello. Tú puedes estar afanado por tener dinero porque piensas que el dinero te satisface y realmente no te satisface. Es como una droga. Quieres más y agarras más pensando que te va a satisfacer, pero lo que genera es una adicción más grande. Por eso dice Jesús, busquen el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, ¿qué? Será añadido. Si tú tienes hambre, ¿me están siguiendo? Dígame que sí, por favor. Tienes hambre y sed de justicia, vas a buscar el reino de Dios y su justicia, ello te va a llenar y no vas a anhelar los tesoros terrenales. La Biblia dice, pongan sus ojos en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, porque las cosas de la tierra pasan. El cielo y la tierra, ¿qué? Pasarán junto con todos sus beneficios, pero mi palabra no pasará. Entonces, buscar el reino de los cielos es establecer su palabra, lo que Él ha dicho de ti en tu corazón, y dejar que Él te sostenga. Vamos a desarrollar entonces, ¿qué es
la justicia en el reino de los cielos. Y la justicia tiene que ver, escuche bien, con la rectitud de un corazón rendido a Dios. Eso es la justicia. Es la rectitud de un corazón rendido a Dios. Y ese corazón rendido a Dios tiene algunas características que hablan de un corazón justo. Y es algo que tenemos que establecer en nuestra vida. Establecer el carácter de Dios. Establecer el corazón de Dios en mi vida. Y cuando yo establezco el corazón de Dios en mi vida a través de la fe en Cristo, yo voy a tener el reino de Dios y su justicia. Quiero que vayamos entonces al Salmo 24. Salmo 24. Versículo 3. Y empieza con una pregunta este salmo. Dice, ¿quién subirá al monte del Señor? Hace unos minutos cantamos, subiré al monte y alzaré mis manos. Y era una declaración de confianza. Y el salmista hace una pregunta, ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar? ¿Qué? Santo. Amado, por nuestras propias justicias, nadie. Pero por la justicia de Cristo, todos. El asunto es que establezcamos ese reino de Dios y su justicia en nuestras vidas. ¿Quién subirá al monte? ¿Y quién estará en su lugar santo? Entonces, la primera característica de un corazón recto es esta. Es un corazón que anhela estar en la presencia de Dios, en su monte santo. Es alguien quien la santidad de Dios no le genera miedo. Es alguien quien la presencia de Dios no le genera miedo. Yo tengo un amigo que invité aquí a la iglesia y no sé cómo él escuchó lo que Dios está haciendo en la iglesia. Me dijo, ¿sabes qué? Él conoce la palabra. Yo no voy a ir a tu iglesia. ¿Por qué? Le dije, me dice, mira, yo prefiero iglesias tranquilitas donde todo eso del Espíritu Santo no se mueva, porque a mí me da miedo. Pero su vida, a mí me da miedo. ¿Me explico? Entonces, un corazón recto, escuche bien, no es aquel que no peca, sino es aquel que anhela a Dios más de lo que anhela pecar. ¿Me estoy explicando? Y es un corazón, escuche bien, que anhela la presencia del Señor. Por eso el Salmo 27 dice, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida. Y habla de un deseo por una relación personal con Jesús. Entonces, que el reino de Dios establezca su justicia en mi vida, tiene que ver con un corazón recto. Y la primera característica de este corazón recto es un corazón que anhela las cosas de Dios. Cuando tú anhelas las cosas de Dios, estás muy cerca de establecer la justicia de Dios. Cuando tú anhelas las cosas del cielo y cuando tú sobrepones las cosas del cielo por encima de las de la tierra, entras en un proceso donde no solamente eres justo por la fe, sino que ahora eres una persona justa. Mire cuál es la segunda característica. El limpio de manos. El limpio, ¿qué? De manos. De corazón puro.
que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. ¿Qué significa una persona que está limpia de manos? La segunda característica es una persona que lo da todo por el reino. Tiene limpias sus manos. Sus pecados los ha entregado al Señor. Aquello que más ama lo ha entregado al Señor. Aquello que lo ataba lo ha entregado al Señor. Es una persona que ha venido con las manos sucias y le ha dicho al Señor: lávame en tu sangre. Te entrego todo lo que tengo, te entrego todo lo que amo, te entrego todo lo que soy, te entrego todo lo que sueño, todo lo que tengo, tómalo, limpia mis manos. Son manos que no han señalado. Son manos que ya no pelean. Son manos que abrazan. Son manos que aman. Manos limpias. Tenemos que aprender a desechar todo aquello que es tóxico en nuestra vida. Relaciones tóxicas, hábitos tóxicos, conversaciones tóxicas, porque eso es limpiarnos de manos. Es una persona que le entrega todo al Señor. Tercera característica, puro de corazón, que no ha elevado su alma a cosas vanas. La tercera característica, no anhela nada de este mundo. No anhela nada de este mundo. No aspira a aquello que los demás anhelan. Dice, no ha elevado su alma a cosas vanas. Yo miré una ocasión, recién en el ministerio, recién casado. Nosotros, por gracia de Dios, todo lo que usted ve en su casa, nuestra casa, su casa, nada más no lleguen todos juntos, ¿verdad? Todo lo que usted ve ahí, Dios nos lo ha regalado. Y sabe, son cosas que, les voy a ser bien sincero, nunca anhelamos. Anhelamos siempre hacer la voluntad de Dios. Yo me acuerdo cuando recién casado, entró una guerra por unos segundos en mi mente. En un momento financiero donde no había para comprar, sí había para comer. Porque luego nos afanamos no porque no tengamos para comer, sino porque no tenemos para viajar, por ejemplo. Nos entra el afán. Y era alguna cosa que yo quería hacer y no pude. Y yo decía, Señor, si me pongo a trabajar, si mi esposa trabaja, ¿cuánto ganaríamos? Y de repente el Señor me reprende y me dice, hey, no te vas a distraer de tu propósito. No eleves tu alma a cosas que vanas. ¿Y qué es una cosa vana? Es todo aquello que tú anhelas que no tiene nada que ver con lo que Dios anhela de tu vida. Y de repente entró una paz, una quietud. Les voy a decir una que nos pasó bien tremendo. Fuimos a Guatemala a un congreso, a la iglesia Casa de Dios, con el pastor Cash Luna, en el 2014. Y en el camino, en el vuelo, mi esposo y yo íbamos platicando, y en esos días, un deseo en nuestro corazón comenzó a surgir. Y decíamos, vamos a poner un negocio. A mi esposa le quedan muy ricos los bocoles, los frijoles charros y el pozole. Un negocio de comida. Pero ustedes saben, ¿quién aquí ha trabajado con comida? Saben que la comida es esclavizante. Y estaba en nuestro corazón, no en el de Dios. Eso. Porque nos iba a desenfocar del trabajo que teníamos y del trabajo que hoy tenemos. Yo les platicaba a los hombres en una reunión sobre el trabajo
lo que es el trabajo de ser pastor. A lo mejor ellos pensaban que mi trabajo nada más era predicar y es parte de, pero ese día que les platiqué, son un montón de cosas que tienen que hacerse. Y estábamos en ese viaje platicando mi esposa y yo, y todo el congreso Dios nos había hablado de una manera impresionante. Y la última noche no predicaba el pastor, o sí predicó el pastor Cash Luna, y pasa y hace un llamado, dice, todos los pastores vengan, voy a orar por ustedes, vamos al frente. Y apenas íbamos caminando y él dice, van llegando aquí, o hay aquí un matrimonio de pastores que quieren poner un negocio. El Señor te dice que no te desenfoques. Yo nada más le apreté la mano a mi esposa, pues ya no, ya creo que ya rompemos el proyecto. No eleves tu alma a cosas vanas. ¿Es malo emprender un negocio? No. ¿Qué era lo malo? Desenfocarte. ¿De qué nos habló Asael hace 15 días? Del poder de enfocarnos. Y una característica de un corazón lleno de justicia es un corazón que está enfocado en lo que Dios quiere. Lo persigue, lo busca, lo halla. Y una vez que lo haya, queda entera y completamente satisfecho. Un corazón justo es aquel corazón quien Dios, solo Dios y nadie más que Dios puede satisfacer. Y termino con esto. El que no ha jurado con engaño. Y aquí habla de la rectitud de nuestras palabras. Porque de la abundancia del corazón habla, ¿qué? La boca. Y cuando hablamos de no jurar con engaño, hablamos de no mentir. Pero escuche también esto, de no vivir una justicia de mentiritas. Porque así como hay películas pirata, también puede haber cristianos. Y las películas pirata se ven mal. Pero tú como cristiano pirata también te ves muy mal. No jurar con engaño, no hablar engaño, no creer ni hablar mentiras. Porque un corazón puede elevarse a cosas vanas. Y mire, el elevar nuestra alma a cosas vanas va a provocar a que juremos con engaño. Es decir, que hablemos cosas que son mentira. Que practiquemos cosas que son mentira. ¿Y sabe cuál es la incongruencia más grande de la vida? Que conociendo la verdad, vivamos de mentiras. Que conociendo al Dios de la verdad, vivamos creyendo y practicando cosas que sabemos que son mentira y que sabemos que van a arruinar nuestro destino en Dios. Entonces, un corazón justo es un corazón que anhela la presencia de Dios. Es un corazón que lo entrega todo. Es un corazón que no se desenfoca. Es un corazón que no habla ni cree mentiras. Y mire lo que recibe este corazón. Él recibirá, ¿qué? Bendición de Jehová. Él recibirá bendición de Jehová. Yo les puedo decir, amados, buscar el reino de los cielos te va a traer cosas que tú no las vas a obtener si no buscas el reino. No me gusta poner este tipo de ejemplos, pero es una manera que lo puedan entender. Fuimos a visitar a una persona. Yo tenía mi comedorcito, algunos lo conocieron, de madera, que me lo regaló un amigo. Cuando me casé me dijo, te voy a enviar dinero, es para tu comedor. Okay. Ahí tenía mi comedorcito. Y yo le tomé mucho cariño porque ahí fueron nuestras primeras pláticas de casados. Con el café. ¿Sí? Ese comedor fue donde platicábamos tantas cosas, empezando a conocernos. Nuestras primeras discusiones fueron en ese comedor. Y un día vamos a casa de un hermano y en un comedor enorme, de cristal. ¿Te gusta el comedor? Les digo la verdad, ni lo había visto. Ah, no, sí está muy bonito. Llévatelo.
Bueno, pues si quiere. Me lo llevo. Y van unos amigos de aquí de la iglesia, que no voy a decir quién es, pero me dijo, ¡ay, amigo! ¡Qué bonito está tu comedor! Y después me encuentro a esta amiga y me dice, ¿ya sabes cuánto vale tu comedorcito? Una cantidad que yo en mi vida jamás pagaría por un comedor. Busca el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Nosotros cuando nos casamos le dijimos, Señor, casa y carro nunca te vamos a pedir, porque no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Yo no te voy a pedir aquello que tú sabes que yo necesito para servirte. Pues el primer carro nos lo regalaron. Y el segundo carro, que está aquí afuera, también. Ya está mi nombre, las placas, todo. Yo no, le voy a decir eso, yo no lo anhelé. Siempre nuestro anhelo es, Señor, queremos servirte. Y si tú crees que con ese carro te vamos a servir mejor, te vamos a servir mejor. Y si mañana no está, te seguiremos sirviendo. Y si mañana es una Suburban, te seguiremos sirviendo. No nos vamos a distraer con las riquezas que nos des. Porque la clave está en esto. El reino de los cielos es ¿qué? Justicia. Y esa justicia es igual a la rectitud en tu corazón. Y ustedes no saben que cuando buscamos el reino de Dios y su justicia, hay un punto donde ya no te afanas. Haces lo que tienes que hacer, trabajas lo que tienes que trabajar, te esfuerzas lo que te tienes que esforzar, pero el resultado de eso ya no es tuyo, es de Dios. Amén. Por eso dice, el que no hace esto, el que no jura con engaño, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, no me quiten el texto, dice el versículo ahí, él recibirá bendición de Jehová, y miren nada más, justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Les digo una palabra que el Señor nos habló en un tiempo de oración. Si buscas el rostro de Dios, no vas a necesitar buscar su mano, porque quien busca su rostro recibe bendición. A veces buscamos la mano, Señor, ayúdame, bendíceme. Y dice, arriba de mi mano está mi rostro. Y cuando le ves a Él, no te distraes, no te desenfocas. Y cuando volteas a sacar y dices, Él recibirá bendición de Jehová. Tal es la generación de los que buscan su rostro. Busquemos las cosas de arriba. Y si Dios te bendice con algo, sé generoso, porque el reino de Dios y su justicia, dice la Biblia también, es traer justicia al huérfano, a la viuda y al pobre. Yo cómo me gocé ayer a ver a 10 chamacos de la loma aquí sentados, porque un hermano sintió carga en su corazón, fue por ellos, los fue a llevar, no sé si les pagó los platillos, por cierto los deben, no es cierto, no sé si le pagó los platillos o no. Pero cuando yo vi a esos niños aquí, teniendo una cena de gala que probablemente nunca en su vida la iban a tener, yo dije, eso es el reino de Dios, justicia. ¿Y saben cómo estaban esos cuatro? Justicia, paz, y si usted vio su cara, gozo. Pero cuando buscamos el reino de los cielos y entramos en él y dejamos que entre y hacemos que otros entren, hay un gozo inefable, inexplicable, increíble. Y te das cuenta entonces que tu vida está siendo utilizada para que otros puedan experimentar de gracia lo que tú has recibido. ¿Me expliqué bien? Vamos a ponernos en pie.